la palabra esta mañana, hermanos. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 27. ¿Estamos todos ahí? Amén. Diga amén. Dice así, lo voy a leer. Acá también está en su pantalla. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y todos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, cuando dijeron: ¿no es este el hijo de José?, él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Te pedimos que nos bendigas con la riqueza de tu palabra, Señor, que seamos ministrados, que seamos edificados y que seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. Esta mañana estamos contentos por estar aquí. El día pasado celebraron el Día de la Independencia, nuestras fiestas patrias. Estamos contentos. Hoy quiero seguir con el tema, hermanos, que estoy tratando de preparar esta serie muy importante. La reunión pasada, yo le hablé sobre la honra, que es el camino de la vida. La honra, el camino de la vida. Porque en Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. ¿Sobre qué? Sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces la honra está relacionada con la vida. El que honra tiene larga vida. Diga conmigo: el que honra tiene larga, no, dígalo fuerte: el que honra tiene larga vida. Porque hablamos sobre la honra en relación con la vida. No podemos separar la honra de la vida. La honra tiene que ver con la vida y está relacionado con la vida. Pero hoy quiero hablarle esta mañana sobre el tema de la honra y lealtad, plataforma para los milagros. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de milagros todavía? Que es el mismo ayer y hoy por los siglos. La honra y la lealtad son una plataforma para milagros. Este pasaje del capítulo 4 de Lucas, hermanos, es un pasaje bastante interesante. Es un pasaje que necesitamos tener pues la gracia del Señor para entenderlo. Es un capítulo de cumplimiento. Es un capítulo de acción. Es un capítulo de palabra profética. Y es un capítulo que viene a marcar muy poderosamente la revelación de Cristo al mundo, y la revelación de Cristo a la sinagoga, a los fariseos, a los saduceos. La revelación de quién era Cristo y quién era Él. Y le digo por esto porque en la palabra dice que Él fue a la sinagoga, vino a Nazaret donde se había criado, fue a su tierra, a su pueblo. Y en el día sábado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Cristo tenía la costumbre de cada sábado visitar la sinagoga. Y ahí se leía la escritura, ahí se cantaban himnos también. Y cuando le tocó el turno, se levantó a leer. El orden usual
del servicio en una sinagoga. Comenzaba con una oración inicial, seguido con una alabanza, luego con la lectura de la ley de Moisés, y luego se le daba lugar a que se leyeran los profetas, se diera un sermón por un invitado, un doctor de la ley o un doctor invitado. Jesús había asistido muchas veces antes y en ese momento le dan la palabra a Jesús para que él lea la escritura. Y obviamente no tenían una Biblia como la tenemos ahora. Usted tenemos nuestra Biblia así. Eran pergaminos y Jesús le dan el pergamino que habla del profeta Isaías. Y cuando extiende el pergamino ahí en la sinagoga, empieza a leer el pasaje de Isaías capítulo 61, 1, 2, 3 en adelante. Y el pasaje que está leyendo en Isaías, usted puede ver en Isaías también 61, habla del mismo pasaje de Lucas, porque Lucas está recordando lo que leyó Isaías y lo que leyó Jesús en el pergamino de Isaías. Y lo que lee Jesús en ese pergamino dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Quiere decir que Cristo fue enviado a dar buenas noticias a los pobres. Y lo dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen un corazón lastimado, un corazón herido, que han perdido un ser querido, aquellos que han sido traicionados, que han sido lastimados verbal o físicamente, y que tienen su corazón herido. Me ha enviado, también dice la palabra, a predicar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. También habla de que el pecado oprime a sus víctimas. El Mesías vino a traer libertad a los cautivos. Y lo dice: y vista a los ciegos. Habla de sanidad, milagros, de revelación, y poner en libertad a los oprimidos. Y lo dice: a predicar el año agradable del Señor. Y esto me llama mucho la atención, hermanos, cuando dice a predicar el año agradable del Señor. Entonces dice que Cristo, cuando estaba el pergamino, enrolló el pergamino, o sea, cerró el pergamino, cerró la Biblia o el pergamino de aquella época, y se manifiesta a los discípulos dándoles una revelación muy poderosa. Y llega y les dice, no a los discípulos, sino a los sinagogas, le dice: hoy, le dice, se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. ¿Entiendes lo que está diciendo? Porque esta escritura de Isaías 61 y de Lucas capítulo 4 estaba hablando del Mesías que habría de venir. De repente Cristo agarra el pergamino y lee el pergamino en Isaías 61 de lo que la escritura decía de él mismo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Lee lo que la escritura dice: ahora delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. De una manera o de otra, lo que Cristo aquí les está diciendo, lo que Cristo les está revelando es: hoy, si Isaías profetizó que vendría un Mesías, hoy, en este día, en esta hora y en este momento se está cumpliendo la profecía que dio Isaías, porque yo soy el Mesías prometido. Porque yo soy los que los profetas profetizaron que había de venir. Yo vine a traer libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle apresura a los que están en la cárcel, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, a que la gente sea libre de sus pecados. Hoy se cumple de ustedes esta palabra profética. Y esto vino a cambiar toda la historia, hermanos. Porque de ahí en adelante es como si Cristo lo empieza a leer y lo dice: ah, caray, esta palabra es para mí. Ah, esto habla de mí. Esto habla de que el Padre me dio. Entonces, cuando están allí, hermanos, de que Él vino a dar libertad a los cautivos y a sanar a los enfermos. Entonces, de repente, porque estaba en su tierra, ¿dónde estaba Jesús, hermanos? Estaba con su familia, estaba en la casa donde nació, estaba con los amigos, estaba en su casa. Y de repente hace una expresión Jesús muy interesante. Y le dice: de seguro me dirán a mí: médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué dijo esa palabra Cristo? Médico, cúrate a ti mismo. Y lo dice, ¿por qué? Dice: porque si en Capernaum oímos que hiciste muchos milagros, pero en tu tierra no estás haciendo muchos milagros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, hermano? Es como si alguien dijera, ¿verdad? Si alguien dijera: casa de herrero, silla de palo, hermanos. ¿A usted le ha pasado eso? Casa de albañil, pared sin enjarrar, ¿no es cierto, hermano? Casa de pintor, pared rayada. O casa de mecánico, carro descompuesto, hermanos.
Porque haga de cuenta que estaba así como diciéndole, oye, por eso Jesús llega y les dice, sin duda ustedes están pensando, como ya les dije que yo vine a dar libertad a los cautivos, como ya les dije que yo vengo a sanar, como que yo vengo a libertar, a lo mejor ustedes están pensando, médico, cúrate a ti mismo, porque oímos que has hecho milagros en Capernaum. Sin embargo, aquí en tu tierra, aquí donde naciste, aquí donde vimos crecer, ¿no es este José el hijo del carpintero? No estás haciendo los milagros que deberías hacer. ¿Por qué no estás haciendo? Y hoy vengo a decirle, había una razón, hermanos. Había una razón. Y la razón de los pocos milagros que Jesús hizo ahí obedecían a una causa: honra. ¿Obedecían a qué, hermanos? ¿A qué obedecían? A honra. Por eso, mire, vea, ponme por favor el versículo. Voy a volver aquí a la palabra. Ponme el versículo, por favor, de Lucas otra vez. Ahí, Omar. Si me puede mover un poquito el abanico para acá, para que no me vuele la Biblia, por favor, te agradecería mucho. Y luego vea lo que dice. Dice, gracias. Y todos, vea el versículo 22, por favor, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. No es este, decían. ¿Qué decían de Jesús, hermanos? ¿No es este quién? El hijo del carpintero. O sea, mire usted que este pueblo no lo estaba mirando como el Mesías prometido, no lo estaba viendo como el Salvador de Israel, no lo estaba viendo como el que vendría a morir por ellos, o simplemente el que vendría a liberarlos. Era el Mesías que profetizó Isaías, David, Zacarías, Moisés y muchos profetas. Estaban viéndolo como el hijo de José. ¿No es este quién, hermanos? El hijo de José. Y luego vea lo que dice. Él les dijo, versículo 23, sin duda me diréis este refrán. Por eso les dice esto: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y el versículo 24, acá lo vemos en la pantalla, vea qué increíble. Y les digo, de cierto os digo, que ningún profeta, ¿qué cosa, hermanos? Es acepto, ¿dónde? Y de ahí viene el dicho que decimos, nadie es profeta en su propia tierra. Pero lo que dice la palabra no es eso. No es que no haya profetas en su tierra. Sí hay profetas en la tierra. Lo que no hay son profetas con honra en la tierra. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermano? Lo que Cristo está diciendo es, porque ningún profeta que nace entre ellos tendrá la honra como si viniera un profeta de fuera. Porque ellos decían, ¿no es este con el que jugábamos a los carritos de madera? Porque José era carpintero. Yo imagino que los carritos eran de madera y las rueditas eran de piedras redondas, hermano. ¿No es este José el que andaba jugando con los carritos de madera? ¿No es este el hijo de José, el carpintero, con el que iban y le llevaban al doctor para que le enseñara la ley? ¿No es este el que llevaba a su papá para arreglar las puertas y las mesas y el que le pagaban dinero por eso? ¿No es este chamaco que creció entre ellos? Sin embargo, Cristo les dice, porque ustedes saben que no hay profeta que tenga honra en su tierra. Por eso hoy vengo a decirle, y la Biblia dice que por esa causa, porque ellos creían que era el niño que creció con ellos, el joven del barrio, el joven de la colonia, el familiar que Dios eligió para algo, pero no el Mesías, no el Salvador del mundo, no el profeta de Dios, no el hombre que venía a morir por ellos, el Rey de Reyes, la Rosa de Sarón, el Lirio de los valles, el León de la tribu de Judá, el primero y el último, el que es, el que era y el que había de venir, a quien arrojan los ancianos las 24 coronas, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. ¡Aleluya! Déselo fuerte al Señor. Y dice, y no hizo ahí muchos milagros. Y lo dice, por la incredulidad de ellos. Pero no era por la incredulidad en los milagros, era por la incredulidad en la persona. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermano? Ahora, por eso yo vengo a hablarle esta mañana algo bien importante. Honra y lealtad, plataforma para los milagros. Y luego vea lo que dice, hermano. Mire, se pone más interesante.
porque este pasaje yo oré anoche para que Dios le dé revelación, porque este pasaje yo no lo entendía. No lo entendía hasta que Dios me dio revelación y hasta que Dios abrió mis ojos espirituales para entender. Y luego lo que dice el versículo 25, ponme el versículo 25, dice: y en verdad os digo, ¿qué dijo Jesús? ¿En verdad qué? Os digo que en Israel, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Oiga, hermano, vea, oiga, de repente está hablando Cristo, dice: yo soy el Mesías. Hoy se ha cumplido delante de ustedes la escritura. Y lo dicen ellos: no es el hijo del carpintero, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Que no es el niño? No es. Y luego le dice Cristo: les digo que no hay profeta sin honra en su casa y en su familia y en su tierra. Y luego después le saca el ejemplo para abrirles el entendimiento y para que nos caiga la revelación a nosotros. Y le dice: y les digo algo, no había muchas viudas en Sarepta, en muchas viudas que tenían hambre en los 3 años y medio que hubo de hambre en tiempos de Elías. Y solamente a una viuda fue enviado Elías, y fue a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿A quién fue enviado Elías, hermanos? ¿A la viuda de qué? De Sarepta de Sidón. Y entonces, hermanos, es aquí donde me pregunto: ¿qué vio Dios en la viuda de Sarepta para ser elegida por encima de todas las viudas de Israel? ¿Por qué ninguna del pueblo de Israel fue elegida? Pero una viuda que no era del pueblo de Israel fue elegida. ¿Me entiende, hermano? Ninguna de la nación de Israel, porque había muchas viudas que morían de hambre y de sed. Pero una viuda fue liberada porque Elías le proveyó y le multiplicó por un milagro. ¿Por qué llegó a ella? ¿Por qué? Dice Jesús, dice: no había muchas viudas en Israel. ¿Y por qué llegó nomás a una viuda llamada de Sarepta de Sidón? La pregunta es: ¿qué vio Dios en esa viuda para ser elegida por encima de la viuda de Israel? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, hermano, por qué Dios me eligió a mí? ¿Se ha preguntado usted eso, hermano? ¿Alguna vez se ha preguntado usted, por qué Dios me bendice a mí? ¿Cuántos han sido bendecidos? Levante su mano. Y usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Dios me bendice a mí? Habiendo tantas personas en el mundo, Dios le place bendecirme. ¿Qué vio Dios en tu vida para bendecirte? ¿Qué vio Dios en tu vida para ayudarte? ¿Te has preguntado alguna ocasión en el diario de la vida y en el mundo, por qué Dios bendice a unas personas más que otras? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado por qué decir, qué raro, esa persona es muy bendecida? ¿Por qué? ¿Será acaso producto del azar? ¿Será acaso producto de la suerte? ¿O alguien pudiera tener algún sentimiento equivocado, verdad, hermano? De decir, es que, ¿por qué a esa hermana Dios la bendice y a mí no? O alguien pudiera a lo mejor pensar, hermanos, ¿verdad? Porque has preguntado pensar, ¿por qué eligió Dios a la viuda de Sarepta de Sidón? ¿Por qué no a una del pueblo de Israel? Es como si de repente, hermano, hubiera una bendición sobre la ciudad y de repente Dios eligiera a alguien que en la iglesia viene, hermanos. Y luego la de la iglesia va a decir, ¿y nosotros qué pues? Y aquí estamos siempre. ¿Por qué eligió a la que ni siquiera a la iglesia viene? ¿Por qué tuvo que ser alguien que ni a la iglesia viene ser elegida para bendecirla? Y yo digo, hay razones y hay causas que hoy quiero que se le revelen a su corazón. Y en primer lugar, le digo, porque Dios mira el corazón. Porque al que está a su lado, dígale, Dios mira el corazón. ¿Cuántos saben que Dios mira el corazón, hermanos? ¿Y sabe por qué? Porque esta viuda conocía los valores y los principios de la honra. Había 3 años y medio de escasez, no había agua, no había llovido, no había cultivos, el ganado se estaba muriendo, se había muerto, mucha gente moría de hambre, viudas no tenían para morir. Y había una viuda que le dijo Dios a Elías, vete a Sarepta de Sidón, porque ahí he dado orden que una viuda te sustente, Elías. Y Elías va, hermanos, en tiempos de hambre, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿usted le ha dado hambre alguna vez? ¿Cuándo han tenido hambre? Pero hambre con ganas, hermano.
Y de repente, yo sé que hay gente que no la deja llegar, va, hermanos. No la da chance. Tiene que darle chance a tener hambre para que disfrute la comida. Pero hay gente que no la deja llegar y no come con hambre. Coma con hambre de vez en cuando. Es bonito, hermano, disfrutar. Pero había hambre. Elías viene de camino de días, viene cansado. Y llega y se sienta, es lo que creo yo, o parado. Y está una viuda que salía a recoger unos leños. Y Elías la llama y le dice: hey, mujer, ven para acá. Dígame. Y lo reconoció que era el hombre de Dios. Y le dijo: tráeme agua, por favor. Agua en tiempo de escasez, hermano. Y dijo la mujer: bueno, te voy a traer agua. Digo, le voy a compartir poquita de la que tenemos. Y le dice: pero cuando vengas trayéndome el agua, también tráeme una torta cocida en las ascuas. Tráemela para que yo coma, que vengo con mucha hambre. Y luego le dice la viuda: justamente tenía un puñado de harina. ¿Qué tenía, hermanos? Y tenía poquito aceite. Lo iba a revolver, lo iba a hacer y traer los leños para ponerlos aquí y ponerlos en las ascuas. Y ese pedacito de pan, partir la mitad para mi hijo y para mí, y dejarnos morir, porque es lo último que tenemos. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Y luego le dice Elías: haz como dijiste, pero dame a mí primero. Sí, que suave, ¿no, hermano? Porque pues si vieron están mis dientes y luego mis parientes, Dios guarde. Haz como dijiste, mujer, así como dijiste, así, pero antes de que comas tú, tráeme a mí. Y la mujer se quedó pensando, hermano, o sea, te estoy diciendo que es un puñado de harina, que vengo a comerlo yo y mi hijo, la mitad, un pedacito, para morirnos, porque es lo último que va a haber, porque hay hambre en la tierra. Y tú me dices que lo haga y que te dé primero a ti la mitad, y de la mitad que queda mi hijo y yo. ¿Qué hubiera dicho usted, hermano? Cuernos. No hubiera dicho, a lo mejor algunos iban, hermano, pues sí. No, habría dicho: no, hombre, ¿qué voy a andar dando eso yo? Pero viene la promesa de la palabra. Y luego le dice Elías: haz como dijiste y primero dame a mí. Porque dice el Señor que la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar en tu vasija hasta el día que Dios vuelva a hacer llover en el cielo. ¡Aleluya! ¿Y sabe algo, hermano? Déjalo fuerte. ¿Y sabe qué hizo la viuda? Y la viuda corrió con la palabra. ¿Qué vio Dios en una viuda para mantenerla con vida por muchos años? Y le llegó la mujer, hermanos, y agarró e hizo la torta en las ascuas y le dijo a su hijo: te vas a esperar. Y dice: tengo hambre, ma. No, espérate, yo también tengo hambre, pero primero vamos a honrar al profeta de Dios. ¿Qué vamos a honrar? ¿A quién? Vamos a honrar al profeta. Y cuando de repente le dio la torta que ellos iban a comer, y viene la viuda a su casa, encuentra la vasija llena de aceite y encuentra la vasija llena de harina. Amén. Y lo dice: muy bien, ya que comió el profeta, ahora como estoy yo. Y empieza a comer, hermanos, y hace una torta, pero ya era chiquita la de Elías, pero la de ella es grande porque tienen hambre. Y las mujeres comen bien, hermanos, algo así. Una torta grande para ti y para mi hijo comimos. Y de repente de que comieron, se saciaron, hicieron todo lo que ponían. Y viene la vasija y ya de cuenta que no le sacaron nada, porque la vasija no escaseó nada. ¿Qué vio Dios en una viuda? Vio que esta mujer, hermano, en primer lugar, esta mujer tenía un buen corazón. Esta mujer estaba dispuesta a honrar. ¿Qué estaba dispuesta a hacer, hermanos? A honrar. Esta mujer estaba dispuesta a obedecer. Ve tú y hazme a mí primero. Estoy dispuesto a obedecer. Si tú estás dispuesto a honrar y a obedecer a Dios, también Dios va a multiplicar todo lo que ponga en tus manos. Si tú estás dispuesto a honrar, te estás parando en la plataforma de los milagros, y los milagros van a empezar a suceder en tu vida. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué vio Dios en esta viuda, hermanos? Que ella estaba dispuesta a poner en primer lugar una palabra de parte de Dios para su vida antes que sus intereses temporales.
Es como diciendo, si te lo doy me quedo sin nada. Estaba esta mujer en la disyuntiva de decirle, no Señor, perdóneme, pero mi hijo primero. Estaba en la disyuntiva de decir, nos comemos la torta y nos morimos, o te lo damos a ti y tenemos toda una vida. Más allá de eso, porque ella estaba dispuesta a poner en primer lugar una palabra de Dios para su vida. Elías, Jesús de repente saca en esta ilustración de la honra, porque no hay profeta sin honra, sino en su tierra. Y lo dice, porque muchas viudas había en Sarepta. Fíjese, y esta mujer fue elegida porque Dios conocía que esa mujer era capaz de honrar. ¿Qué era capaz de hacer, hermanos? Honrar. ¿Cuál fue el resultado de la honra? Ni la harina ni el aceite de la tinaja escasearon hasta que volvió a llover sobre la tierra. No sabemos exactamente cuánto, puede haber sido un año, pero la harina nunca escaseó. O sea, le sacaban y volvía a haber harina. Usaban el aceite y volvía a haber harina. Si compartían con la comadre, con el vecino, con el tío, sacaban y volvía a haber harina, porque Dios estaba haciendo multiplicación sobrenatural. Pero eso hay una razón: la honra. Y de repente su hijo enferma y su hijo muere de la viuda. Y luego llega la mujer con Elías y aquí está, hijo, ¿acaso viniste para traerme maldición? Y entonces Elías dice, ya has castigado a esta mujer, Señor, con hambre, ahora su hijo, y ora por él y gime por él, y el niño resucita. O sea, quiere decir que si Elías nunca viene esta mujer muere de hambre, o el hijo también hubiera muerto. Pero había un hombre de Dios, aún muerto, el propio hijo de la viuda fue devuelto en resurrección por el clamor del profeta. Dios te pide poco con honra para bendecirte con mucho de recompensa. Levante sus manos conmigo y diga, Dios me pide poco de honra para recompensarme con mucha recompensa. Y diga conmigo, yo voy a honrar a Dios y a sus siervos. Aleluya, amén. Dele un aplauso a Cristo. Lo que quiere decir que una acción de honra, fíjese, hermano, una acción de honra le salvó la vida a la viuda, y le salvó la vida a su hijo. Una acción de honra. Porque cuando tú aprendes a honrar a todos, Dios te abrirá los cielos. La honra está relacionada con la vida, le dije, hermanos. Pero también la honra está relacionada con la bendición y la multiplicación. Vea conmigo, por favor, allá en Mateo 13, del 54 al 58, por favor, hermanos. Véalo conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Los que están dormidos digan amén. Muy bien. Isaías 13, por favor, 54. Vamos a leerlo acá arriba. Si no tiene su Biblia, lo vamos acá arriba. A ver lo que dice, hermano. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Ese pasaje como paralelo a lo que leímos, parecido. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde tiene esta sabiduría y milagros? Versículo 54, ¿verdad? Y ve el versículo 55. Y lo vea lo que decían, hermano. ¿No es este el hijo del carpintero? Ahora fíjese, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Para los que dicen que María no tuvo más hijos, sí tuvo, y Jesús tuvo más hermanos, fueron ellos. ¿No es este sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas, hijos de José y María? ¿No es el hijo del carpintero el que estaba con nosotros? Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿No están todas qué? Sus hermanas. Y lo dice, ¿de dónde pues? O sea, su propia gente y luego su propia familia. ¿De dónde pues tiene toda esta sabiduría, estas cosas? ¿Cómo es posible que que creció con nosotros tenga esta sabiduría, tenga estas cosas? Versículo 57 dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo,
no hay profeta sin honra. ¿Dónde, hermanos? Sino en su propia tierra y en su propia casa. De manera que cuando Dios levante en tu tierra y en tu casa un o una profeta de Dios, aunque sea de tu casa y de tu familia, tú necesitas honrarla y honrarlo, ¿verdad, hermanos? Y no decir, ¿verdad? Cuando yo voy con mi familia, pues es otra cosa, me hablan así de tú, y bueno, antes era de usted, pero ya las cosas cambiaron, ya tutean más, ¿verdad? Ya cambian los tiempos. Pero por ejemplo, es el Carlos, ¿verdad, hermano? Es el Carlos. Pero es el Carlos que tiene un manto de unción. No por ser yo. Es la Lorena. Es la Lore. Pero la Lore tiene un llamamiento y tiene un manto de unción. Es por mencionar no sé a quién, hermano, es el líder de célula. Es la chonita, es la chona. La chona es la líder de mi célula. No, señor, es su líder de célula. Es su autoridad espiritual. Es a quien usted debe honrar y bendecir. Porque cuando en una familia no hay honra, entonces los milagros se detienen. En una iglesia, cuando no hay honra, entonces los milagros se detienen. En una célula donde no se honra al líder del grupo de amistad, entonces la bendición se detiene. Aunque sepa más, aunque esté más preparado, aunque crea que tiene más la razón, Dios honra los mantos que te pone para la gloria de Dios. Y vea lo que dice, hermanos. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su casa. Y versículo 58. Vea lo que dice. Y no hizo ahí. ¿Qué no hizo? No hizo ahí muchos milagros. Mi versión dice muchos milagros. ¿A causa de qué, hermanos? No tenían incredulidad de que Dios hiciera milagros. Tenían incredulidad de que Dios pudiera usar una persona para hacer los milagros. Oiga, Dios puede levantar a alguien de tu casa, el que menos indigno tú puedes creer. Dios puede levantar a alguien de la ciudad, el que menos indigno tú puedes creer. Dios puede salvar a la oveja negra de la familia, al más malo, al más terrible, al que estaba de cárcel y en cárcel, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es, porque no es del que corre ni del que quiere, es Dios que tiene misericordia, es Dios que llama, es Dios que levanta. Y nuestra tarea cuando vemos a alguien así, aunque sea el solo del barrio, aunque sea alguien de tu familia que creciste con él, si tú quieres milagros para tu vida y quieres que los cielos se abran para ti, deberás honrar para la gloria de Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermano? Es la honra. Es la honra la que nos bendice. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Dios en esta viuda que no haya visto en miles de viudas que morían de hambre? ¿Por qué tuvo que llegar a esa viuda? ¿Por qué a ella? Porque esta mujer conocía los valores, conocía los principios, y cuando miraba a una autoridad espiritual, ya sea el gobernador, ya sea el profeta, ya sea alguien de autoridad, esta mujer sabía someter su corazón a la honra. Pero vemos, hermanos, ¿qué vio Dios? Vamos a volver a Lucas capítulo 4, Omar, por favor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Voltea al que está a su lado y dígale: si quieres que Dios te abra los cielos, dígale: aprende a honrar. Aprende a honrar. Vea lo que dice Lucas capítulo 4. Y luego hay otro ejemplo, hermanos. No había ninguna y fue enviado a la viuda, pero hay un ejemplo más en el versículo 27. Pónmelo, Lucas 4:27 dice:
y muchos leprosos. ¿Cuántos leprosos había? Había en Israel en el tiempo de Eliseo. Fíjese que el Señor abarca dos tiempos proféticos. Primeramente pone el ejemplo profético de la viuda en tiempo de Elías, una temporada. Y luego pone el ejemplo profético en la vida de Eliseo. Y lo dice, y también les digo, ustedes que hablan de que estamos hablando de la honra, muchos leprosos muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. ¿Cuántos leprosos había? ¿Cuánta gente ocupaba sanidad? Muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino solamente Naamán el sirio. Y quisiera volver a preguntar, ¿qué vio Dios en Naamán el sirio? ¿Por qué fue él el elegido? ¿Qué vio Dios en Naamán el sirio para que entre tantos de Israel que pudieran ser sanados, no vino uno de Siria a ser sanado? Había muchos leprosos en el tiempo, pero solamente Naamán el sirio fue sanado. ¿Por qué él fue sanado? Y hay respuestas, hermano. Porque este hombre, Segunda de Reyes 5.1, por favor, Omar. Segundo libro de Reyes 5.1. Este hombre, véalo por favor ahí conmigo. Alabamos a Dios. ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta hora, hermanos? Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes 5.1. Gloria a Cristo. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y lo dice lo que era. Era varón grande delante de su señor. ¿Qué era, hermanos? Era varón grande delante del Señor. Y su señor, el rey, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Qué vio Dios en Naamán? Si tantos leprosos que había, tanta gente que había de Israel, ¿por qué solamente este hombre que no era ni de Israel tuvo que ser sanado? ¿Qué vio Dios en él? Vio una actitud de lealtad a su rey. Era un hombre valeroso, y cualquier orden que le daba a su rey, él la ejecutaba. A través de él había dado dos victorias grandes a Siria. A través de él era el confidente del rey. Dicho de otra manera, Naamán el sirio era el que le cuidaba las espaldas al rey. Y es cuando entendemos los valores de la lealtad. La lealtad es la capacidad de tener una promesa hasta el cumplimiento, sostener un pacto sin quebrantar hasta la muerte, consolidar una relación de amistad sin que nadie la quiebre, o consolidar una relación laboral sin permitir que la traición la deshaga, sin permitir que mientras tú estás queriendo construir algo, alguien atrás de ti está destruyendo lo que tú estás construyendo. Sin permitir que tú estás queriendo construir tu dignidad y tu integridad por años, y alguien está denigrándote con palabras, y eso se llama deslealtad. ¿Cómo se llama, hermanos? O traición. Necesitamos este valor en nuestra vida si queremos ser bendecidos. Lealtad, hermanos amados, es cubrir las espaldas de un líder o de alguien. No darle con la misma llaga, hermanos, mientras la persona está de espalda y no se puede defender. Lealtad es cubrir la espalda a alguien y no desnudarlo. ¿Qué vio Dios en Naamán para sanarlo por medio de Eliseo, habiendo tantos leprosos en Israel? ¿Por qué fue sanado y elegido? Para que Dios hiciera un milagro de limpieza. Porque su lealtad era superior, porque fue un general del ejército, porque era el de confianza del rey, porque antes de que el rey probara la copa, porque antes se usaba mucho el envenenamiento de los reyes, antes de que el rey probara la copa de agua o de vino, Naamán era capaz de probarla a él y decir: si yo voy a morir, si vas a morir tú, rey, pues primero muero yo antes que tú. Yo la pruebo y no me pasó nada, puedes probarla también tú. Y no es de decirle por la espalda: prepárale yo le voy a decir que se la tome. No es decirle: te abrazo como Judas,
pero te doy un beso. Porque cuando Cristo fue traicionado, no sabían quién era Jesús, hermanos. La gente no sabía, porque los discípulos se parecían tanto a Jesús que no sabían quién era, no lo distinguían. Cristo hizo una obra de discipulado tan hermosa a los discípulos que hablaban como Él, que no distinguían quién era uno, quién era otro. Y dijeron, bueno, ¿y quién es el Mesías para que sepamos quién es Él? Y le dijeron, bueno, vamos a ir, y a quien yo le diera el beso, Él es, prenderle. Y cuando llega allí, enfrente de Judas, le dice, amigo. ¿Cómo le dijo Jesús a Judas, hermano? Porque a veces tú puedes ser amigo de alguien, pero ese alguien no puede ser amigo tuyo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Amigo, le dijo, con un beso. Porque llegó y le dijo, maestro, llegó y le besó, hermanos. Y era la señal, a quien yo bese, Él es. El beso, por eso de ahí sale la expresión, el beso de Judas, ¿verdad, hermano? Y le dijo Jesús, amigo. ¿Qué le dijo, amigo? Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y de repente fue llevado ahí. Lo aprendieron. Ya lo demás es historia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que hoy más que nunca, cuando aprendes el principio de la lealtad, serás promovido para mayores cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Dios promovió a Naamán para que fuera el general? Porque Naamán fue leal desde el principio, honró a su rey desde el principio, le cubrió la espalda desde el principio, lo ayudó desde el principio. Y te digo una cosa, y Naamán fue sanado de la lepra porque fue leal. Y cuando somos leales, estamos parados en la plataforma para que Dios haga milagros con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy pregunto, ¿cuántos quieren que Dios haga milagros en su vida? Levanten la mano y digan, yo quiero un milagro. Y cuando yo entiendo lo que es un milagro, entonces entiendo que yo necesito aprender el principio de la lealtad y el principio de la honra. Porque a veces se pierde la honra y se pierde la lealtad. ¿Eres un trabajador en tu trabajo? Sé leal a tu empresa. ¿Cuántos dicen amén? Sé leal a donde te dieron trabajo, te dieron la oportunidad de trabajar y llevar un sueldo a tu casa para comer. Bendice tu empresa, bendice tu empleador, bendice tu patrón, bendice la persona que te dio trabajo, porque gracias a esa persona tú tienes trabajo y tienes pan en tu casa. ¿Cuántos saben eso, hermano? ¿Verdad que sí? Eres una iglesia donde tú te alimentas y tienes cobertura espiritual. Bendice el lugar donde te reúnes. Bendice a los pastores. Bendice a los líderes de célula. Bendice al que te trae a la iglesia, al que se preocupa por ti, al que te ama. Honra el lugar de tu vida, porque ahí habrá bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad? Porque tenemos que honrar la casa donde vivimos. ¿Verdad que sí? Muchas veces hemos rentado lugares, hermano. Aquí en la iglesia hemos puesto un arbolito de Navidad hermoso y ya viene, hermano. Estamos preparándonos con el espíritu de Navidad. A mí me encanta la Navidad, hermano. Es más, yo ya el mes que entra pongo mi arbolito en mi casa y ni modo, va, hermano, ya. Es que el árbol es del diablo. No, el diablo tiene que comprar el suyo. Este es mío, yo lo compré, hermano. Esta es mi casa, es para mí. Pero hemos puesto adornado y luego gente de la iglesia de aquí que ha venido, no están aquí, no sé, se toman fotos. Dice, aquí disfrutando la Navidad, pero nunca honran el evento al que fueron en las redes sociales. Aquí en la Navidad, en vez de decir en la casa de Dios, agradeciendo a Dios por nuestro culto navideño, ¿verdad? Rentamos las carretas y la gente va a tomar fotos en la alberca. Aquí un día con la familia, la gente piensa que ellos rentaron las carretas y su familia. No, se metieron en la renta que hicimos nosotros como iglesia. La alberca era de nuestra renta, pero no honran nuestros eventos. Porque usted hasta sus fotografías, sus pictures, debe honrar el lugar donde usted está sirviendo. ¿Cuántos dicen amén lo que estoy diciendo? Honre y Dios le va a honrar. La honra es importante. Y la Biblia dice, hermanos, que llegó Naamán con Eliseo. Y Eliseo le dijo, ve y zambúllete 7 veces al río Jordán. ¿Cuántas veces, hermano?
7, voy a bajar. Ve y zambúllete 7 veces al río Jordán. Y luego Eliseo dijo: ¿qué no son mejores los ríos, Farfán? Los ríos que estoy son más limpios, porque el río Jordán tiene una tierra arenosa. Son mejores esos ríos, ¿qué me vas a zambullir aquí? Y ya se iba. Y luego uno de sus criados le dijo: ¿qué cosa te pide el profeta tan sencilla? Qué fácil, que no me vayas y te metas al río, ve y métete al río. Y fue el hombre leproso, ¿verdad? El río Jordán tiene una donde desemboca también agua del mar y agua dulce. De manera que cuando se junta eso, también el agua a veces es salada. ¿Cómo es el agua, hermanos? También salada. Y con un cuerpo lleno de llagas y metiéndose al agua, aunque ya cuando tienen lepra dicen que no siente nada, ¿no, hermanos? Pero alguna parte viva que tenga. Entonces llega Eliseo y se zambulle una vez y se levanta, nada. 2 veces se levanta, nada. 3 veces su cuerpo igual, 4, 5, 6. Pero la 7ª vez se zambulle y cuando se levanta, su piel estaba limpia como la piel de un niño recién nacido, porque había un milagro. Porque Dios, escúcheme, hermano, tarde o temprano recompensa a los que sean leales. Pero los que no son leales nunca terminan bien en la vida. Pregúntele a Judas. Judas no terminó bien. Judas se ahorcó y seguramente la soga se reventó, o cuando lo bajaron se cayó y se desnucó y todas sus entrañas se derramaron. Absalón, que se sublevó contra David su padre, terminó muerto y enredado en una enredadera de su cabeza y con dardos en el corazón. Todos los enemigos del rey que se sublevaron no terminaron bien. Pero yo hoy me levanto para honrar y para ser leal. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos quieren ser leales? Ser leal en primer lugar, hermanos, a Dios. ¿A quién va a ser leal usted? Yo voy a serle leal a Dios, hermanos. En las buenas, en las malas y en las peores, Dios seguirá siendo mi Dios para siempre. Y le voy a honrar porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Le honraré siglos de los siglos. Y cuando yo honro, me subo a esta plataforma, hermano. Me levanto y me subo a la plataforma de los milagros. ¿Cuántos saben eso? Yo quiero que en esta iglesia honremos a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios, hermano? Póngase de pie. Honramos a Dios. Póngase de pie. No había muchas viudas en Israel, pero una de ellas fue enviada, porque esa viuda tenía virtudes y no eran las capacidades humanas, era el corazón. Cuando usted se pregunte, diga: ¿por qué Dios bendice a uno más que a otro? Es tiempo de analizar el corazón. Diga: a ver, voy a analizar mi corazón. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Cuando alguien pregunte: ¿por qué Dios bendijo al hermano con un carro y a mí no? Es tiempo de analizar su corazón y decir: ¿qué está pasando conmigo? ¿Verdad que sí? Cuando vea que se detienen las bendiciones en tu familia, en tu casa, y no se ha abierto la puerta que tú quieres, es tiempo de analizar si tú estás honrando en la medida que Dios quiere que tú honres. Pero hoy, en esta mañana, yo me levanto para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, levante sus manos, por favor. Quiero despedirme de la gente que está conectada. Que Dios les bendiga. Déjenos su petición en la caja de comentarios. Que Dios sea con usted. Aleluya.